tengan todos ustedes. Antes que nada, quisiera agradecer al comité organizador por la invitación a este evento. Para mí es un honor estar aquí hoy presente en la Semana de Ingeniería y Tecnología de la Universidad de Quintana Roo. Mi nombre es Jesús Manuel Huerta Amparán y el día de hoy les voy a presentar la ponencia titulada Identificación y caracterización de enzimas de iguanilatos ciclasas y su relación con la producción de biopelícula en la bacteria electrogénica Geobacter sulfuroducens. Actualmente, nuestro planeta se encuentra bajo fuerte presión antropogénica, lo cual está generando cambios de larga duración o incluso cambios irreversibles para los ecosistemas y las especies que habitamos en ellos. El incremento en la población ha traído consigo un aumento en el consumo de carne, el uso de más del 40% de suelo disponible para agricultura y pastoreo, en su mayoría no sostenibles, mayor actividad en la industria textil, de alimentos, de tecnología, de plásticos y el uso indiscriminado de combustibles fósiles para la obtención de energía. Todas estas actividades contribuyen con la emisión de gases de efecto invernadero y por ende al ya mencionado en reiteradas ocasiones cambio climático global. Si continuamos así, se espera que para el año 2100 la temperatura de la Tierra aumente más de 2 grados Celsius, lo que resultará en la pérdida de arrecifes de coral en todo el mundo, la reducción de las capas de hielo en el Ártico, la acidificación del océano y finalmente la extinción masiva de animales y plantas, superando la tasa natural en 1000 veces, desafiando la integridad de la biosfera de la Tierra y el bienestar de todas las especies. Y con todas me refiero literalmente a todas, incluidas aquellas formas de vida que no podemos ver a simple vista, los microorganismos. Desde hace 3.800 millones de años, los cambios en el ambiente han influido sobre los procesos microbiológicos, y a la inversa, los microorganismos responden a estos cambios, por lo que también han influido considerablemente sobre el ambiente. Desde las primeras moléculas de oxígeno liberadas a la atmósfera producidas por cianobacterias marinas, hasta los metanogénicos de los pantanos ricos en carbono, pasando por bacterias que oxidan y reducen hidrógeno, bacterias que fijan CO2 y bacterias que consumen metano, los microorganismos han sido piezas clave para la formación y el soporte de ecosistemas complejos. Y todo esto de una forma sustentable, utilizando la energía del sol, el agua, el aire y los minerales. Que los microorganismos influyen de esta forma sobre el ambiente nos sugiere que es sumamente importante estudiarlos, ya que podrían estar jugando un rol principal sobre el cambio climático global. Claro está que el resolver los problemas ambientales actuales requiere de un enfoque multidisciplinario. Sin embargo, si logramos entender cómo los microorganismos realizan sus procesos fisiológicos y llevamos esto a la práctica, podríamos resolver parte del problema, como por ejemplo generando fuentes de energía limpias. En este último rubro, uno de los microorganismos más estudiados es Geobacter sulfuroducens. Geobacter sulfuroducens es una delta proteobacteria anaeróbica que habita en suelos, sedimentos y depósitos de agua subterránea. Esta bacteria presenta la peculiaridad de que puede crecer utilizando aceptores de electrones sólidos que no puede internalizar, es decir, tal como nosotros utilizamos el oxígeno como aceptor final de electrones, o sea, tal como nosotros respiramos oxígeno, esta bacteria literalmente respira metales. Por esta razón, cumple con una función ecológica importante, puesto que tiene la capacidad de oxidar acetato, es decir, se alimenta de acetato, y durante este proceso libera electrones que luego utiliza para reducir óxidos metálicos como los óxidos de hierro y los óxidos de manganeso, desempeñando un papel importante en los ciclos del carbono y los minerales. El hecho de que esta bacteria pueda respirar metales se debe a que posee la capacidad de llevar a cabo un proceso conocido como transferencia extracelular de electrones, y es precisamente esta característica la que le permite ser utilizada en distintas aplicaciones biotecnológicas, tales como la bioremediación de metales pesados y la producción de bioelectricidad. En el primer escenario, se sabe que Geobacter puede respirar uranio, puede transferir sus electrones al uranio que se encuentra en el medio, reduciéndolo y haciéndolo menos tóxico y más fácil de remover. Un caso relevante se registró en Rifle, Colorado, Estados Unidos, en donde unos mantos acuíferos estaban contaminados con compuestos radiactivos de uranio 6. Se promovió el crecimiento de esta bacteria en la zona a través de pozos de inyección de acetato y se logró descontaminar el lugar al 80% en 5 años. Como lo mencioné, Geobacter también puede ser utilizada en el campo de la electromicrobiología, puesto que es capaz de transferir sus electrones a electrodos en unos dispositivos denominados celdas microbianas de combustible. Estos dispositivos convierten la energía química en energía eléctrica. Están conformados por un ánodo cuyo compartimento se mantiene en condiciones anóxicas y un cátodo que sí puede exponerse al aire. Ambos compartimentos, el ánodo y el cátodo, están separados por una membrana semipermeable. En la cámara anódica, los microorganismos transfieren los electrones generados a partir de la oxidación de materia orgánica como el acetato
al ánodo, utilizándolo como aceptor final de electrones. Posteriormente, los electrones fluyen desde el ánodo hasta el cátodo a través de una conexión eléctrica externa, generando electricidad. Al día de hoy se han descrito diversos elementos involucrados en la transferencia extracelular de electrones en esta bacteria, entre ellos un pool de menaquinonas, diversos citocromos tipo C distribuidos en la membrana interna, la membrana externa y el periplasma, y un pili que posee conductividad eléctrica, es decir, es un filamento proteico capaz de conducir los electrones a lo largo de sí mismo. Se ha propuesto que esta conductividad está dada por la presencia y el acomodo de los aminoácidos aromáticos de las subunidades individuales de pilina, la proteína de la que está hecho el pili, debido al traslape de los orbitales de estos residuos aromáticos. Y resalta casi de manera inmediata la posibilidad de usar estos pilis conductivos en las áreas de los biomateriales, la bioenergía y la bioelectrónica, tecnología en la cual ya se está trabajando en la actualidad. Otro elemento sumamente importante para la transferencia extracelular de electrones en GeoBacter es la biopelícula o biofilm. Un biofilm es un agregado o una agrupación de microorganismos que se acumulan sobre una superficie sólida, los cuales se encuentran inmersos en una matriz de sustancias poliméricas extracelulares sintetizada por los propios microorganismos. En el caso de GeoBacter, los biofilm colonizan las superficies sólidas de los óxidos metálicos y de los electrodos en celdas microbianas de combustible. Esta biopelícula tiene la particularidad de ser electroactiva, es decir, los electrones son transferidos por las células individuales a lo largo de todo el biofilm hasta llegar al electrodo, aunque los detalles de cómo sucede este proceso aún se desconocen. Lo que sí se conoce es que las biopelículas de esta bacteria están conformadas por un exopolisacárido en el cual las células están inmersas y que también sirve como medio de adhesión a las superficies sólidas, el pili conductivo mencionado anteriormente y algunos citocromos tipo C. Cepas deficientes en cualquiera de estos tres elementos producen fenotipos deficientes tanto en la formación de biopelícula como en la producción de bioelectricidad. Como podemos observar, para nosotros es muy importante la formación de la biopelícula para la generación de corriente eléctrica. Sin embargo, es poco lo que se conoce acerca de los mecanismos de regulación que controlan la producción de biofilm en Geobacter sulfurodurcens. En otras bacterias he observado que la producción de biopelícula está regulada principalmente por el segundo mensajero di-GMP cíclico. Esta molécula de señalización es sintetizada por enzimas diguanilato ciclasas, las cuales se caracterizan por tener un dominio GGDEF, cuyo nombre proviene de los aminoácidos que conforman este motivo. Cabe resaltar que en Geobacter sulfurodurcens el papel del DGMP cíclico en la formación de biopelículas electroactivas aún no ha sido investigado. Por estudios bioinformáticos se predijo que el genoma de esta bacteria codifica 29 posibles diguanilatos ciclasas, así que la primera pregunta que queríamos responder era si esas proteínas estaban involucradas en la formación de biopelícula. Y para responderla, llevamos a cabo un análisis de expresión por PCR en tiempo real de esos genes. Para esto se extrajo RNA a partir de cultivos de Geobacter crecido en dos condiciones, células planctónicas y células en biopelícula. Con este RNA total se sintetizó DNA complementario de los 29 genes analizados, y este último se utilizó finalmente para cuantificar la expresión de esos genes en estas dos condiciones. Como podemos observar, algunos de los genes predichos como diguanilatos y clasas aumentaron su expresión en condiciones de formación de biopelícula en comparación con células planctónicas. Algunos de ellos aumentaron su expresión más de 5 veces, incluso más de 20 veces como es el caso del gen GCU1037. Otros genes también aumentaron su expresión de 1.5 a 4 veces más en biopelícula. Sin embargo, también podemos ver que otros genes disminuyen su expresión en esta condición. Estos resultados sugieren que algunos genes, sobre todo aquellos que mostraron un mayor aumento en su expresión durante el crecimiento en biopelícula, están involucrados en la formación de biofilm en esta bacteria, mientras que aquellos que disminuyen su expresión parecen no ser necesarios para la producción de biopelícula. La siguiente pregunta que nos hicimos fue si estos genes codifican diguanilatos ciclasas funcionales, es decir, que sean catalíticamente activas. Y para abordar esta pregunta lo que hicimos fue evaluar la actividad de estas proteínas utilizando un biosensor de DGMP cíclico. Y para esto amplificamos por PCR los genes que mostraron los niveles de expresión más altos en condiciones de biopelícula para su clonación dirigida en el vector de expresión PBAT. Una vez clonados, analizamos su actividad con el biosensor. Este biosensor contiene 3 riboswitches de unión a DGMP cíclico denominados BC3, 4 y 5, unidos a un gen que codifica para la proteína roja fluorescente turbo. Entonces, si nuestras proteínas fuesen activas, producirían DGMP cíclico. Este se uniría a los riboswitches y se activaría la transcripción de la proteína roja fluorescente.
lo que finalmente se traduce en fluorescencia roja emitida por esta proteína. Como se muestra en esta imagen, las proteínas codificadas por los genes que clonamos evidentemente muestran un fenotipo en comparación con el vector vacío que no lleva ningún gen. Esto nos sugiere que esas proteínas son catalíticamente activas y que sí están sintetizando DGMP cíclico. Posteriormente, esto lo cuantificamos con un lector de fluorescencia en placa y los resultados se muestran en esta gráfica. Los valores de fluorescencia son proporcionales a la concentración de DGMP cíclico. Como podemos observar, el análisis de actividad in vivo muestra que las unidades relativas de fluorescencia se incrementaron en todos los cultivos. Cabe destacar que la expresión de los genes 1037 y 0895 mostraron un nivel de fluorescencia incluso mayor que la de guanilato ciclasa YDAM de E. coli previamente caracterizada. Otros genes como 1870, 1937 y 3376 también mostraron un aumento en las unidades relativas de fluorescencia al añadir el inductor, lo que sugiere que estos genes codifican para diguanilato ciclasas verdaderas. Para validar estos resultados, se construyeron cepas mutantes nulas para estos genes mediante el sistema de manipulación genética desarrollado por Chan y colaboradores. Para ello, utilizamos el vector PK18-MOPSAC-B, que es un plásmido movilizable por conjugación y posee resistencia a canamicina y también cuenta con un gen SAC-B que codifica para una levansacarasa. Este plásmido se modifica para que contenga las regiones que flanquean el gen que nosotros queremos eliminar, es decir, las regiones aledañas 5' y 3' del gen blanco. Esa construcción se hace en la cepa S17 conjugativa de E. coli y por conjugación el plásmido es transferido a Geobacter. Una vez dentro de Geobacter, el plásmido se cointegra al cromosoma por recombinación homóloga. Las cepas en las que ocurre este evento de recombinación son seleccionadas en medio NBF con canamicina. Posteriormente, ya con el plásmido cointegrado, puede ocurrir un segundo evento de recombinación homóloga, pero esta vez intracromosómico. Durante este proceso, el plásmido puede ser expulsado con el gen blanco, generando la cepa mutante, o puede ser expulsado sin el gen blanco, obteniéndose de nuevo la cepa silvestre. Las cepas en donde ocurre este segundo evento de recombinación y se expulsa el plásmido son seleccionadas en medio NBF con sacarosa. ¿Por qué con sacarosa? Porque, como les mencionaba anteriormente, este plásmido tiene el gen SAC-B que codifica para una levansacarasa. Esta enzima, a partir de sacarosa, sintetiza unos compuestos llamados levanos. Se ha visto que los levanos son tóxicos para las bacterias gram negativas, incluida Geobacter. Entonces, solo aquellas células que han expulsado el plásmido son capaces de crecer en sacarosa. Las que no lo expulsan producen levanos tóxicos y simplemente mueren. Una vez construidas, se analizaron diversos fenotipos relacionados con la producción de biofilm en las cepas mutantes. Uno de estos fenotipos es la aglutinación. Como podemos observar en la gráfica de la izquierda, la cuantificación de la aglutinación es distinta en cada cepa. Las cepas 0895 y 1937 mostraron menores niveles de aglutinación que las cepas silvestres, mientras que las cepas 1037 y 3376 presentaron un incremento en la aglutinación, lo que concuerda con los resultados obtenidos de los experimentos de inmunodetección de la proteína pilina en biopelículas crecidas en vidrio. Como se observa, las cepas 1037 y 1870 presentaron un incremento en la producción de la proteína pila, lo cual es consistente con un elevado nivel de aglutinación. Y por el contrario, la cepa 0895 muestra una disminución en la síntesis de pilina, lo que concuerda con el bajo nivel de aglutinación mostrado por esta cepa. Finalmente, se analizó el contenido de citocromos tipo C de las cepas mutantes en biopelículas sobre electrodos de FTO y vidrio mediante electroforesis de proteínas totales y tinción diferencial hemo. Como podemos observar, las cepas mutantes presentan un fenotipo alterado en cuanto a la producción de citocromos tipo C, ya sea mostrando un incremento de estos, como señalan los asteriscos negros, o exhibiendo una disminución de los mismos, como señalan los asteriscos rojos, lo que sugiere que las diguanilatos ciclasas codificadas por estos genes podrían estar regulando la expresión de diversos citocromos tipo C a través de la síntesis de DGMP cíclico. En conclusión, en Geobacter sulfuroducens, 12 genes que codifican para diguanilatos ciclasas putativas aumentaron su expresión en biopelícula. 6 de estos genes codifican para diguanilatos ciclasas verdaderas. Los análisis de actividad mostraron que las enzimas codificadas por los genes 1037 y 0895 presentaron una mayor actividad de síntesis que la diguanilato ciclasa YDAM de E. coli. Las cepas mutantes en los genes que codifican DGC verdaderas presentan fenotipo en aglutinación y producción de citocromos tipo C, lo cual sugiere que la síntesis de IgM cíclico es un proceso importante en la producción de pili, citocromos y biopelícula. Por mi parte esto sería todo. Agradezco nuevamente al comité organizador y a la Universidad de Quintana Roo por haberme brindado la oportunidad de ofrecerles esta plática. Muchísimas gracias por su atención.